¿Por qué quiero hablar de esto? Bueno, por algo sencillo. Mirando algunas estadísticas, leyendo algunas cosas, encontré con un dato bien curioso. Entre el año 2019 y el año 2020, la mayor cantidad o el mayor número de asistencia psicológica, psiquiátrica, de consejería, de personas pidiendo ayuda de todo tipo, el factor número uno era la ansiedad. La ansiedad. El factor número dos estaba asociado a los problemas de pareja y la mayoría de ellos eran por problemas de ansiedad. Así que tiene mucho que ver. Y hay un versículo en la Biblia que me encanta, que es Primera de Pedro, o está más bien en Primera de Pedro capítulo 5, pero quiero leerlo al revés. Quiero leer Primera de Pedro 5, 7 y 8, pero quiero leerle 8 y 7. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Qué hay que practicar? ¿Y estar como? Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Depositen en él toda ansiedad, en el Señor, no en el diablo, ¿no? Depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Ok, cuando hablamos de la culpa es que ese sentimiento que aparece cuando hemos hecho las cosas mal o cuando nos han dicho que las hemos hecho mal pero las hemos hecho bien, cuando nos han hecho bullying, cuando nos han maltratado, aparece la culpa. Romanos capítulo 8, solamente quiero recordarte esto. Romanos 8:1 dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque el Señor ya te perdonó el pecado. Pero aparece algo, siempre, el pecado nunca viene solo. El pecado siempre viene acompañado normalmente de algo severo, una consecuencia severa del pecado que se llama la culpa. Y detrás de la culpa viene la ansiedad. Voy a definírtelo como se define en el Diccionario de Asuntos Psicológicos. Dice, la ansiedad se puede describir como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor o pánico por lo que está a punto de ocurrir o puede ocurrir. La ansiedad es muy diferente al miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es la emoción que sentimos cuando tenemos alguna amenaza. Cuando algo no sabemos que viene allí, ¿verdad? Cuando de repente tú sales de tu habitación en la noche, escuchas un ruido y tú dices, ¿qué será? Eso es miedo. Mientras que la ansiedad es una sensación de peligro, oye bien, peligro, problemas o amenazas que creemos está por suceder. No necesariamente tiene que ser real, puede ser algo imaginario. Y entonces, aunque no, escúchame bien, aunque estemos libres, aunque sepamos que el Señor ya nos perdonó de todo pecado, aunque estemos convencidos de que eso es una verdad, porque ¿cuántos creen que ya no hay condenación para ti? ¿Cuántos creen que ya el Señor perdonó todo su pecado? Entonces, aunque crees eso, ¿sabes qué es lo que pasa? Que aunque creemos eso, dejamos caer y vivimos nuestra vida metidos en medio de la ansiedad. Sí, el Señor me perdonó, amén, pero hay algo en mí que no me deja salir adelante. Hay algo en mí que no me deja saber que las cosas van a estar bien hacia adelante. Pastor, yo hice tantas cosas malas en mi pasado que no me merezco nada bueno. Pero el Señor ya te perdonó. Sí, yo sé que Él ya me perdonó, pero aún siento que no merezco nada bueno. Eso es porque la culpa sigue presente en nuestras vidas. Porque el enemigo se ha encargado de alguna u otra manera hacer que nosotros, los cristianos, los creyentes, aquellos que creemos en el Señor Jesús, Él hace que nosotros, escúchame bien, Él hace que nosotros tomemos un montón de actitudes frente a la culpa, frente a la ansiedad. Y eso no nos permite vivir bien. Mira, te voy a nombrar algunas cosas por las cuales vivimos ansiosos. Tenemos una agenda muy llena de cosas o muy desocupada de cosas. En otras palabras, el manejo del tiempo. Número 2, nos hacemos una lista de exigencias poco realistas. Sí, leemos libros de gente que ha tenido éxito, leemos libros de gente que con sus dones, sus talentos, ha tenido éxito a cierta edad. Y ¿sabes qué? Nosotros decimos, caramba, yo ya llegué a esa edad y todavía no he logrado el éxito, no he logrado ciertas cosas. Así que comienzas a llenarte de ansiedad porque te haces falsas expectativas. Te pones metas súper altas que no puedes lograr. Y cuando intentas lograrlas, son tan fuertes, no estás acostumbrado, aún no has desarrollado la disciplina,
adivina que lo que viene entonces es culpa y como consecuencia ansiedad. La culpa nos hace muy tóxicos, porque la culpa nos pone ansiosos. La culpa hace que hagamos cosas que no estábamos dispuestos a hacer o que no estaríamos jamás en otro momento dispuestos a hacer. Y es por eso que quiero tomar los siguientes minutos para hablarte acerca de cómo manejamos la ansiedad nosotros y de que no somos tan buenos haciéndolo. O sea, Génesis capítulo 3 dice que estaba Adán y Eva, estaban súper bien, vivían en el jardín del Edén, todo lo tenían. Pero mira, aparece este versículo, Génesis 3:8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Ellos, cada vez que llegaba Dios al jardín del Edén, se alegraban muchísimo. ¿Por qué? Porque Dios venía, estaban allí, se podían encontrar con su Señor. Venía a visitarlos, pensar cómo estaban, saber cómo iban las cosas, ¿verdad? Hablar acerca de las cosas que solamente ellos podían hablar, los primeros creados y formados por Dios. Hasta ese momento no había ningún indicio de temor, de miedo, de inquietud, mucho menos de culpa o mucho menos de ansiedad. Nunca, nunca en su historia de vida, que no sabemos cuántos años pasó, nunca se habían escondido de Dios. Pero aquel día entró Dios al jardín y ellos corrieron a esconderse. O sea, vivían tan tranquilos que no tenían nada que ocultar. Mira el versículo 25 de Génesis 2, dice, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no sentían vergüenza. Pero antes de eso, entró en escena una serpiente para tentarlos a ellos, no con el fruto prohibido, con el fruto consagrado. Me gusta más decirlo así. Era un fruto consagrado. Les dijo, este me lo dejan a mí, este es consagrado para mí. O sea, es consagrado. Cuando se consagra algo para Dios, es para Dios. Pero cuando apareció la serpiente no entró de una y coman de ese fruto. Y no, la serpiente entró tranquila. Fue una buena amiga de ellos. La serpiente generó familiaridad con ellos. Era normal para ellos. Aprendieron a convivir con ella. Aprendieron a escuchar su voz. Y ojo, tanto escucharon su voz que en un momento, un día, creyeron, Dios tiene su opinión, pero yo vivo en este lugar hace mucho tiempo, les digo ella. Y otros hemos comido ese fruto y ¿sabes qué? No nos ha pasado nada. De veras, sí, de veras. Así que un día comieron. Y cuando lo hicieron, todo su mundo desapareció. Todo su mundo de vivir tranquilos, todo su mundo de estar en paz, todo su mundo de estar bien, de que no habían peleas matrimoniales, no había nada, era increíble. Todo el mundo de paz, de armonía, desapareció en un segundo, como si hubieran tomado la hoja de su vida y lo hubieran arrancado, y lo que hicieron enseguida fue correr a esconderse, y detrás de esconderse comenzaron a pensar en cuáles son las excusas que vamos a decirle a Dios, porque no morimos, pero sí morimos. De repente, no sé cuántos de ustedes se han comido alguna vez un hojaldre, ¿verdad? Cuando uno come un hojaldre es imposible salir limpio de comerse un hojaldre. Ok, cuando entró Dios al jardín del Edén, supongamos que ellos estaban comiendo un hojaldre y tenían la cara llena de hojaldre, todo su pecho lleno de hojaldre, estaban llenos de hojaldre, los dedos untados de hojaldre, porque no podían comer hojaldre. Pero era eso, había una evidencia clara sobre ellos. ¿Vino la culpa? Claro que sí. ¿Llegó la ansiedad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a afrontar este fracaso? Le fallamos a Dios. ¿Sabes qué? Ellos no supieron qué hacer con su fracaso. Al igual que tú y yo, no sabemos qué hacer cuando fracasamos. Entonces, cuando fracasamos, ¿sabes qué hacemos? Cuando nosotros fracasamos, hacemos muchas otras cosas. Óyeme bien, hacemos muchas otras cosas. Menos automáticamente ir a buscar a Dios y ser conscientes de nuestro pecado. A veces, ¿sabes qué hacemos? Adormecemos lo que sucedió. Puedes adormecerlo de 1500 maneras distintas. Bueno, verán algunas. De repente lo adormeces tomándote un par de traguitos. No, voy a tomarme un par de traguitos para adormecer lo que pasó. No fue tan grave. Y para lo que no sea tan grave, entonces voy a equipararlo con otra cosita, ¿ok? Para estar contento. A lo mejor para estar contento, lo que haces es conectarte en medio de la noche cuando nadie te ve, o a lo mejor en medio del día cuando nadie te ve en tu dispositivo y te pones a ver o pornografía o no necesariamente pornografía, pero te pones a ver gente que te gusta. A veces pensamos que es divertido
Pero la verdad lo único que estamos haciendo es tomando la culpa y la ansiedad y diciendo, la puedo esconder debajo del tapete. Otra que hacemos, que somos buenos, y por eso, o sea, esto lo digo, porque realmente somos buenos haciéndolo. Somos buenos, muy buenos haciéndolo. Lo siguiente que de repente hacemos, no es confesar delante de Dios, es que negamos. Lo negamos que cometimos, no un error, negamos que pecamos. Las abuelas decían que una mentira lleva a la otra, pero que más rápido cae un mentiroso que un. Y entonces no logramos alinear nuestra vida, a veces a la cadena de mentiras que hemos dicho. A veces hemos construido nuestra vida sobre tantas mentiras que no logramos. Y eso llena nuestra vida de ansiedad. ¿Cuánto tiempo puedes sostener la farsa? Sabes que Dios sabe la verdad, pero con todo eso le dices, Dios, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque lo siguiente que hacemos, muchas veces, lo que estoy diciendo no tiene ningún orden, ¿ok? Lo siguiente que hacemos es que lo minimizamos. Entonces no cometemos pecados, no, y no digamos pecado. Pastor, no diga pecado en la iglesia, porque la gente se ofende. No, preocúpate si se ofende Dios con lo que tú haces. No te preocupes porque yo llame pecado al pecado, cuando la Biblia lo llama pecado. Queremos negar, queremos minimizar eso. No, es que solo fue un pequeño error. Pero un pequeño error te puede costar una gran cosecha. Otro que hacemos es que lo enterramos. ¿Cómo lo enterramos? Nos llenamos de actividades en lo que hacemos. Llenamos de actividad nuestro tiempo. No quiero pensar en eso. Entonces no quiero pensar en lo que hice. No quiero pensar en lo que hice. Y como no quiero pensar lo que hice, entonces me voy a ocupar muchísimo. Me voy a ocupar. Voy a servir más en la iglesia. Voy a ocuparme. Necesito servir y necesito llenar mi agenda de cosas. Necesito llenarme de trabajo, llenarme de libros de lectura, ver series de televisión. Quiero enterrarlo. Que no quiero pensar en la culpa y la ansiedad que tengo. Esta no nos gusta mencionarla, pero ¿sabes qué hacemos también? La castigamos. Anteriormente había una costumbre, la gente se latigaba, se usaba diferentes elementos para producirse daño en su cuerpo, tomando algunos versículos de Pablo, donde Pablo dice, castigo a mi cuerpo cuando no quiere sujetarse. Entonces castigaban su cuerpo físicamente. Hoy en día no creo que lleguemos a eso. De repente alguien que todavía lo practique, ok, no es necesario, pero ¿sabes qué sí hacemos nosotros? Nosotros castigamos nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos cada vez reglas y más reglas en nuestra vida. Quiero orar más, pero solo lo hacemos con un solo ánimo: que la culpa y la ansiedad se callen. Evitamos mencionar lo que pasó. No tratamos con nada de lo que tiene que ver con eso. Desviamos. Y desviamos es: tenemos un asunto que arreglar con algo, con alguien. Tenemos un asunto que arreglar a veces con nosotros mismos y lo desviamos y peleamos con otras personas. Normalmente con quien peleamos es con nuestra familia. Normalmente con quien peleamos, no tienes problemas con tu familia, no tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, pero estás tan ansioso, estás pasando por un momento tan difícil que, escúchame bien, ¿con quién vas a pelear primero? Con tu esposo, con tu esposa. Con tus hijos. Esta me encanta, lo neutralizamos. No pasó nada, ahora voy a vivir, Señor, a partir de ahora, de este mismo instante, decimos. Entonces levantas y ojo, construyes una vida perfecta, no que esté mal, sino es la motivación por la cual lo hiciste. ¿Piensas que si tu vida es perfecta? ¿Piensas que si tu casa es perfecta? ¿Piensas que si tu ropa es perfecta? ¿Piensas que si tu comportamiento en la iglesia es perfecto? ¿Piensas que si tienes la familia perfecta? ¿Que si tu tiempo de lectura es perfecto, de acuerdo a cómo está cronometrado, por lo menos 1 hora al día? Entonces todo se puede neutralizar y no va a haber culpa, no va a haber ansiedad. ¿Sabes cómo identificas entre la disciplina de tener una vida devocional a Dios a saber si estás neutralizando la culpa? En el momento en que alguien comete un error. Porque si alguien comete un error y tú tienes un dedo para señalarlo, y si tú tienes un dedo para decir, tú no eres como yo, en ese momento te vas a dar cuenta que tú estás queriendo ser perfecto por tus fuerzas, pero porque estás neutralizando algo con lo cual no has querido tratar. Y la última, para no cansarlos, lo personificamos. ¿Cómo es que lo personificamos? Sí, o sea, que todo es extremismo. Entonces cometieron un error, pecaron y cometieron un error al dejar que la culpa llenara de ansiedad el corazón. Y cuando volvieron a cometer un pecado, ¿qué dijeron? ¿Pequé? No, dijeron,
no pequé, soy el peor de los pecadores. Iniciaste algo, fracasaste y tú dices, fracasé, voy a aprender de esto. No, dijiste, soy un fracasado. Mi vida es una ruina, soy una porquería. Eso es porque simplemente has dejado que tu vida se llene de ansiedad. Y puede que llegue un momento donde de tanto que dices eso, de tanto que justificas lo que has hecho, de tanto que justificas, llega un momento donde digas, no, ¿sabes qué? Es que yo soy así porque en mi infancia pasó esto. Y puedes llevar mucho tiempo de conocer al Señor, pero si dejas que la culpa y la ansiedad te ganen, va a llegar un momento donde tú dices, no, como a mí me hicieron, yo ahora soy así. ¿Y sabes qué? Alguna vez escuchamos que Dios me acepta como soy, así que Dios tiene que aceptarme siendo un abusador. Porque abusaron de mí. Dios entiende mi dolor y entiende que yo soy un maltratador y entiende que yo sea un ofensor y entiende que yo sea un gran pecador. Pues estás muy equivocado si piensas que Dios acepta eso. La culpa te puede llevar a perderlo todo, incluyendo las bendiciones de Dios. La culpa no es cualquier cosa, no es solamente leer un versículo y decir, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. La clave no está en el ya no hay condenación. La clave se encuentra en los que están unidos. ¿En los que están qué? A veces estamos más unidos a la culpa y a Jesús. A veces estamos más llenos de ansiedad que del Espíritu Santo. Es que no entiendo qué me pasa, pastor. Es que sufro ataques de ansiedad. No sufres un ataque de ansiedad a menos que estés medicado. Y si necesitas tomar medicación, necesitas una cita por el psicólogo que te envíe donde el psiquiatra y te den una medicación porque de repente tu cuerpo está generando algo que te haga falta. Eso puede ser. Pero en otros casos es simple y sencillamente que has abrazado y has tomado tantas malas decisiones y sientes tanta culpa en ti mismo que aunque vengas, adores, aunque tengas un grupo o aunque prediques como lo estoy haciendo yo en esta hora, has abrazado la ansiedad y no has abrazado a Jesús. Salmo 32, verso 1 y 2 dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. ¿Alguien se puede alegrar porque Dios ha cubierto y ha perdonado tu desobediencia y ha cubierto tu pecado? ¡Qué alegría cuando esto pasa! O sea, eso es alegre. ¿Por qué? Porque nos quita toda la carga de la culpa, nos quita la ansiedad, porque hemos sido perdonados. ¿Somos qué? Y al ser perdonados estamos libres. Por eso el versículo 2 sigue diciendo el salmista, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan ¿qué? Una vida de total transparencia. Íbamos bien, Señor, ¿qué pasó? Versículo 3. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, ojo a esto, me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Toda se fue. Y cuando la culpa desaparece, es cuando aparece el que vive su vida de una manera transparente. La transparencia es, ok, si fallo en algo, corro a buscar a Dios porque sé que en Él hay perdón. Corro a buscar a Dios porque sé que Él calma mi culpa, calma mi ansiedad y me libra de un peligro mortal. Dios sabe, o sea, entiende, no fue el pecado lo que hizo que Adán y Eva se escondieran, fue la culpa, fue la ansiedad que ellos querían tener delante de Dios para decirle, no pasó nada, pero estamos llenos de hojaldre. No hay nada que justifique cuando abrazamos la culpa. Delante de Dios no te puedes justificar. Dios sabe por qué lo hiciste. Aun cuando tú digas, Señor, es que yo hice esto porque es que mi esposa no me ponía atención, mi esposo no me ponía atención, entonces por eso yo comencé a hablar con esa otra persona. No, Señor, yo me robé esto porque es que no es justo que otros ganen tanto y yo gane tan poco. No lo justifiques delante de Dios. Dios conoce que en ti hay deseos por otras cosas. Dios sabe el ampón que hay en ti.
y depositen sobre Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Me gusta que dice, su adversario, el diablo, anda como león rugiente y ruge tanto es para que simplemente sus presas se acostumbren a escuchar su voz, como la serpiente cuando le habló a Eva, se acostumbró a escuchar su voz. Y muchas veces tú y yo ya nos hemos acostumbrado a escuchar la voz de no pasa nada, puedes vivir así, no hay problema. No te cases, el matrimonio no es importante, el matrimonio es simplemente una construcción social que quiere para que una persona le pertenezca a la otra. No. Puedes seguir viviendo tu vida así, mira, has vivido así tanto tiempo, no pasa nada. Y ya lo escuchaste tantas veces que dices, ok. Y de repente el enemigo no te va a saltar para matarte, va a dejar que la ansiedad te mate. Y luego Él va a venir a comerse lo que quede. Pero te está comiendo ansiedad. Y tú estás comiendo ansiedad. Y tus frutos son de ansiedad. O peor aún, tus frutos pueden llegar a ser de orgullo. Eso nos gusta menos. Pero antes de decir, depositen sobre Él toda ansiedad, versículo 7 del capítulo 5 de 1 de Pedro, están los versículos 5 y 6. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Yo no bajo la cabeza delante de nadie, pastor. Yo solo le rindo cuentas a Dios. Y lo peor es que saben el versículo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, que Él los exaltará a su debido tiempo. Así que yo solo me humillo delante de Dios. No, antes de eso te dice, humíllate ante las personas, ante todos los ancianos, a los que estén en autoridad sobre tu vida, humíllate delante de ellos. Jamás, pastor, soy un hijo de Dios empoderado. Aleluya. Estás enmascarando tu ansiedad. Sigues siendo esclavo de la ansiedad. Sigues siendo esclavo de la culpa. Hay tantas posiciones que como cristianos asumimos muchas veces que son verdad porque leímos un versículo y tenemos que leer todo para poder entender que es verdad. El enemigo, claro que te quiere tragar. El enemigo no quiere hacerte daño. Él quiere matarte, así de simple. Él no quiere que peques. Él quiere que abandones el camino. Él quiere que pases con Él allá en el lago donde arde todo lo que dice la Biblia, que es asqueroso. Ok, Él quiere que pases con Él allá a la eternidad. Él no quiere que tú le entregues tu vida a Dios. Él no quiere que tú vivas una vida en santidad. Él no quiere que tú perdones. Él no quiere que tú reconozcas cuánto has fallado, porque Él sabe que cuando tú reconoces cuánto has fallado, entonces Dios, que es bueno, Él va a extender su gracia, va a extender su favor sobre ti y te va a perdonar y te va a dar salvación y vida eterna. Tienes que confiar en Dios. Tienes que soltar esa ansiedad. Me encanta eso de revístanse de toda humildad en su trato mutuo. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, traducción del lenguaje actual, dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Pero antes de que lo tomes en cuenta, tienes que poner toda tu confianza en y entrégale a Él todo lo que genere ansiedad en tu vida, aún inclusive la culpa que llevas guardando allí mucho tiempo. Si lo leíste, el Salmo 32 dice: y confesé al Señor y Él me perdonó. Pastor, ¿pero para qué le confieso al Señor si el Señor ya sabe lo que hice? Pero confiésalo y verás cómo funciona. Dios ha tenido el control de todo. Nosotros hemos sido los que hemos tenido que aprender. Hemos tenido que bajar nuestro orgullo. Hemos tenido que bajar nuestra cabeza y decir: Señor, sí, tú tienes el control. Sí, tú tienes el control. Tú sabes por qué permites cada cosa. Mi consejo es simple y sencillo, pero quería ilustrártelo con el peor panorama de lo que hace la ansiedad y de lo que ha hecho en muchos de nosotros. Suelta lo que te está llenando de temores y confía en Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 18 dice: yo sé que Dios siempre me cuidará y me protegerá de todo mal hasta que me lleve a su reino celestial. Él merece que lo alabemos por siempre. Amén. Amén. Y
Amén.